El guardián de la paz interior. Una historia zen sobre la serenidad inquebrantable. En las montañas del antiguo Japón, donde el bambú susurraba secretos milenarios y las cascadas componían sinfonías de eternidad, vivía un maestro cuya paz era tan profunda que ni las tormentas más violentas podían perturbarla. Esta es la historia de Kenji, un hombre ordinario que emprendió un viaje extraordinario. Un viaje que no lo llevaría a tierras lejanas, sino al territorio más inexplorado y desafiante de todos, su propio interior. Cuando perdió todo lo que creía importante, su hogar, su familia, su reputación, descubrió algo que nadie podría arrebatarle jamás, la paz que habita más allá de las circunstancias. A través de 8 encuentros con un enigmático maestro zen, Kenji aprenderá que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las tormentas de la vida, sino en encontrar el ojo del huracán dentro de uno mismo. Un lugar de quietud absoluta donde ninguna adversidad externa puede penetrar. Esta historia no es solo sobre un hombre. Es sobre todos nosotros, sobre cada momento en que el mundo intenta robarnos nuestra serenidad, y sobre la decisión sagrada de no permitirlo. Prepárate para descubrir que la paz no es algo que debas buscar fuera de ti. Ya la posees. Solo necesitas recordar cómo protegerla. Capítulo 1. La tormenta que lo cambió todo. El fuego devoraba la casa de Kenji como un dragón hambriento. Las llamas naranjas lamían el cielo nocturno mientras los vecinos corrían con cubos de agua que parecían gotas contra un océano de destrucción. Kenji permanecía inmóvil, viendo cómo 30 años de su vida se convertían en cenizas. Su esposa había partido 6 meses atrás, llevándose a sus 2 hijos. Ya no te reconozco, le había dicho. Vives enojado con el mundo. Ahora, el incendio completaba lo que su ira había comenzado, la destrucción total. Al amanecer, solo quedaban escombros humeantes. Los vecinos evitaban su mirada, susurrando. Algunos lo culpaban de negligencia. Su reputación como respetado comerciante de té se desvanecía como el humo que aún brotaba de las ruinas. Kenji caminó sin rumbo durante días. La ira ardía en su pecho más caliente que el fuego que había consumido su hogar. Ira contra el destino, contra su esposa, contra sí mismo. Hasta que sus pasos lo llevaron a la base de la montaña Kumano, donde un pequeño templo se aferraba a la ladera como un nido de águila. Un anciano barría hojas secas en el patio del templo. Su rostro arrugado irradiaba una calma que parecía imposible en este mundo de sufrimiento. He perdido todo, explotó Kenji. ¿Dónde estaba tu Buda cuando mi vida ardía? El anciano dejó de barrer y sonrió suavemente. ¿Has perdido todo? ¿Incluso tu capacidad de respirar? ¿Tu habilidad de ver este amanecer? Eso no es suficiente, gritó Kenji. Mi familia, mi hogar, mi honor. Ninguna de esas cosas te pertenecía realmente, interrumpió el maestro. Eran prestadas, como todas las formas en este mundo. Pero hay algo que sí te pertenece y que nadie puede quitarte. Algo que no arde en el fuego ni se rompe con las palabras. ¿Y qué es eso?, preguntó Kenji con sarcasmo. Tu paz interior. La has perdido, pero no porque el fuego la quemara. La arrojaste tú mismo a las llamas mucho antes de ese incendio. Las palabras golpearon a Kenji como una ola fría. El maestro continuó barriendo, indiferente a la tormenta emocional que había desatado. Si buscas recuperar lo externo, pasarás la vida en guerra, dijo el anciano. Si buscas recuperar lo interno, encontrarás algo que ninguna desgracia puede destruir. Quédate aquí si deseas aprender. O vete si prefieres seguir siendo víctima de tus circunstancias. Kenji miró las montañas, luego el camino polvoriento por el que había llegado. No tenía a dónde ir. Ningún lugar al que regresar. Me quedaré, susurró, sin saber que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Capítulo 2. El lago inquieto. Durante 3 semanas, el maestro Aquin ignoró casi completamente a Kenji. Lo puso a trabajar limpiando establos,
cargando agua, lavando ropa. Trabajo físico agotador que dejaba a Kenji sin energía para pensar, aunque los pensamientos venenosos lo asaltaban cada noche. Una mañana, Aquin finalmente habló. «Ven conmigo». Lo condujo por un sendero empinado hasta un lago escondido entre pinos centenarios. La superficie del agua reflejaba las nubes con claridad perfecta. «Mira», dijo Aquin. «Cuando el agua está tranquila, todo se refleja con precisión». «¿Ves las montañas en el lago?». Kenji asintió. El maestro recogió una piedra y la arrojó al centro del lago. Las ondas distorsionaron la imagen por completo. Las montañas se fragmentaron en 1000 pedazos temblorosos. «Ahora dime, ¿han cambiado las montañas?». «No», respondió Kenji. «Solo su reflejo». «Exacto. Tu mente es como este lago. Las circunstancias de la vida son las montañas, pueden ser hermosas o amenazantes, pero están ahí, inmutables en su naturaleza. La paz o la angustia que sientes no depende de las montañas, sino de cuán agitadas estén las aguas de tu mente». Kenji frunció el ceño. «Pero el mundo sí me lanza piedras. El incendio fue real. La partida de mi familia fue real». «Por supuesto», asintió Aquin. «Las piedras caerán siempre. La vida es movimiento, cambio, pérdida y ganancia». «Pero observa». Ambos permanecieron en silencio. Gradualmente, las ondas del lago se calmaron. Primero los círculos exteriores se disolvieron, luego los interiores. En pocos minutos, el agua volvió a su quietud perfecta. Las montañas reaparecieron en el reflejo, nítidas como antes. «El lago no lucha contra las ondas», explicó el maestro. «No trata de aferrarse a la calma anterior ni de rechazar la perturbación. Simplemente permite que todo suceda y naturalmente regresa a su estado de paz. Esta es su naturaleza esencial». «¿Está diciendo que debo aceptar pasivamente todo lo que me suceda?». «No. Estoy diciendo que tu naturaleza esencial también es paz. Pero has olvidado esto. Has creído que la paz es algo que debes construir, defender, proteger contra el mundo. Y así vives en guerra constante. Cuando algo amenaza tu construcción, te agitas. Y cuanto más te agitas, más sufres». Aquin recogió otra piedra y se la entregó a Kenji. «Tírala». Kenji obedeció. De nuevo, las ondas fragmentaron el reflejo. «Ahora, intenta detener las ondas con tu fuerza de voluntad», ordenó Aquin. Kenji lo miró confundido, pero el maestro permanecía serio. Kenji se concentró intensamente, mirando el agua como si pudiera calmarla con su mente. Las ondas, por supuesto, continuaron su curso natural. «Es imposible», dijo frustrado. «Así es. No puedes controlar las ondas. Pero tampoco necesitas hacerlo. Ellas se calman solas. Tu trabajo no es controlar el mundo exterior. Tu trabajo es recordar que eres el lago completo, no solo las ondas en la superficie. Profundo en tu interior, siempre hay quietud. Siempre ha estado ahí». El sol comenzó a descender, pintando el cielo de dorado. «Durante el próximo mes», dijo Aquin, «vendrás aquí cada mañana. Te sentarás y observarás el lago. Sin juzgar, sin intentar cambiar nada. Solo observa cómo responde a cada perturbación. El lago será tu maestro». Kenji quería protestar, pedir enseñanzas más concretas, técnicas, respuestas. Pero algo en la mirada serena de Aquin lo detuvo. Esa noche, acostado en su simple estera en el templo, Kenji sintió por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Quizás, solo quizás, había algo más allá de su sufrimiento. Algo que ningún incendio podía quemar. Capítulo 3. El arte de no aferrarse. Las semanas junto al lago transformaron algo en Kenji. No había experimentado ninguna revelación dramática,
pero comenzó a notar sutiles cambios. Los recuerdos dolorosos aún llegaban, pero ya no lo arrastraban tan profundamente. Era como si hubiera espacio entre él y sus pensamientos. Una tarde, mientras Kenji ayudaba a Quinn a reparar el techo del templo, comenzó a llover intensamente. Los dos hombres bajaron rápidamente y se refugiaron bajo el alero. «Maestro», preguntó Kenji mientras observaba la lluvia, «he estado pensando en lo que dijo sobre las ondas del lago. Pero hay algo que no entiendo. Si no debo luchar contra mis pensamientos y emociones, ¿significa que debo rendirme? ¿Simplemente aceptar todo pasivamente?» A Quinn se rió entre dientes. «Mira la lluvia, Kenji. ¿Estamos luchando contra ella? No, nos refugiamos. Exacto. No luchamos contra la lluvia, pero tampoco nos paramos bajo ella estúpidamente. Hay una diferencia entre aferrarse y responder hábilmente. Déjame mostrarte algo». El maestro extendió su mano abierta bajo la lluvia. Las gotas caían en su palma y resbalaban inmediatamente, sin acumularse. «Ahora observa esto». Cerró su puño firmemente. Las gotas rebotaban contra su mano cerrada, salpicando en todas direcciones. Cuando tu mano está abierta, la lluvia fluye libremente. No hay resistencia, no hay conflicto. Pero cuando cierras el puño, intentando rechazar la lluvia, creas turbulencia. La vida es como esta lluvia, siempre caerá. La pregunta es, ¿mantendrás tu mano abierta o cerrada? Pero maestro, insistió Kenji, mi esposa se fue. Mi casa se quemó. No puedo simplemente dejar que eso fluya a través de mí como si no importara. Quinn asintió con comprensión. No te estoy pidiendo que finjas que no duele. El dolor es parte de la experiencia humana. Pero hay una diferencia entre sentir dolor y aferrarse al sufrimiento. El dolor viene y va, como la lluvia. El sufrimiento es lo que creamos cuando cerramos el puño alrededor del dolor, cuando decimos esto no debería haber pasado, porque a mí, necesito que vuelva. El maestro hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Tu esposa es como una nube. Llegó a tu vida, permaneció un tiempo, y siguió su camino. ¿Puedes culpar a una nube por moverse? Tu casa era como una flor. Floreció hermosamente, pero toda forma física eventualmente se descompone. ¿Puedes enojarte con una flor por marchitarse? Pero yo las amaba, dijo Kenji, sintiendo que las lágrimas querían brotar. Y está bien amar. El amor es la naturaleza del corazón. Pero confundimos el amor con el apego. El amor dice, me alegro de que existas. El apego dice, necesito que existas para estar bien. El amor es la mano abierta. El apego es el puño cerrado. Quinn señaló un árbol cercano, azotado por el viento. Mira ese pino. Ha estado aquí 100 años. Ha sobrevivido a innumerables tormentas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es fuerte? No. Porque es flexible. Sus ramas se doblan con el viento en lugar de resistirlo. Si fueran rígidas, se romperían. Tu mente también debe aprender esta flexibilidad. Cuando llega una pérdida, dobla con ella. Siente la tristeza completamente, pero no te aferres a ella. Permite que pase a través de ti. La lluvia comenzó a amainar. Quinn continuó. Durante años, construiste tu identidad sobre cosas externas. Soy un comerciante exitoso. Soy un hombre casado. Soy propietario de una hermosa casa. Cuando esas cosas desaparecieron, creíste que tú desaparecías con ellas. Pero las olas pueden desaparecer. El océano permanece. ¿Y qué soy yo, si no soy esas cosas? Esa es la pregunta correcta, sonrió Quinn. Pero no puedo darte la respuesta. Debes descubrirla tú mismo.
Cuando finalmente sueltes tu identificación con todo lo transitorio, lo que quede será tu verdadero ser. Y ese ser ya está en paz. Siempre lo ha estado. Esa noche, Kenji meditó bajo las estrellas. Por primera vez, no intentó controlar sus pensamientos. Los dejó venir y ir, como nubes cruzando el cielo. Algunos eran oscuros y dolorosos. Otros, livianos. Pero ninguno se quedó permanentemente. Y en los espacios entre pensamientos, Kenji atisbó algo vasto. Algo silencioso. Algo que no necesitaba nada externo para existir. Por un momento fugaz, conoció la paz que Aquin describía. No la paz que viene de que las cosas salgan bien, sino la paz que existe independientemente de cómo salgan las cosas. Era solo un destello. Pero fue suficiente para saber que era real. Capítulo 4. El monje y el escorpión. Los meses pasaban y Kenji se sumergía más profundamente en las enseñanzas del templo. Una tarde de verano, mientras caminaba con Aquin junto al río, vieron a un monje joven en la orilla. El monje intentaba salvar un escorpión que se ahogaba, pero cada vez que lo recogía, el escorpión lo picaba, haciéndolo retroceder. Sin embargo, el monje persistía. Una y otra vez, extendía su mano, recogía al escorpión, era picado, y lo intentaba nuevamente. Sus dedos ya estaban hinchados y rojos. ¿Por qué continúa?, preguntó Kenji. El escorpión lo pica cada vez. Debería dejarlo ir. Aquin sonrió pero no respondió. Observaron cómo finalmente el monje lograba depositar al escorpión en tierra seca. El pequeño animal se alejó rápidamente, sin mirar atrás. El monje se sentó, examinando sus manos heridas con expresión serena. Aquin se acercó al joven monje. Has sido picado muchas veces, hermano. ¿Por qué no dejaste que el escorpión siguiera su destino? El monje miró a Aquin con ojos claros. Maestro, es la naturaleza del escorpión picar. ¿Por qué habría de cambiar yo mi naturaleza porque él no cambie la suya? Mi naturaleza es ayudar. Una picadura no cambia quién soy. Kenji sintió que algo se removía en su interior. El monje continuó. Si permitiera que las acciones de otros determinaran las mías, estaría cediendo mi paz. El escorpión no me robó nada. Yo elegí ayudar, sabiendo que podría picarme. La elección y la consecuencia fueron mías, no suyas. Mientras caminaban de regreso al templo, Aquin habló. ¿Comprendes ahora, Kenji? Tu esposa te hirió cuando se fue. El incendio te hirió. Los vecinos te hirieron con sus rumores. Pero ninguno de ellos te quitó tu paz. Tú la entregaste. Pero maestro, es diferente. El monje eligió salvar al escorpión. Yo no elegí perder a mi familia. ¿Estás seguro? No elegiste los eventos externos, es cierto. Pero elegiste cómo responder a ellos. Elegiste la ira en lugar de la comprensión. Elegiste el resentimiento en lugar de la aceptación. Elegiste ver a tu esposa como una traidora en lugar de como un ser humano que también sufría. Las palabras golpearon a Kenji como piedras. Pero esta vez, algo en él estaba listo para recibirlas. Cada momento, continuó Aquin, tienes una elección. No sobre lo que sucede, sino sobre quién serás en respuesta a lo que sucede. Puedes ser como el agua que se amarga cuando le añaden sal. O puedes ser como el océano, tan vasto que ninguna cantidad de sal puede cambiar su esencia. Durante los días siguientes, Kenji contempló profundamente esta enseñanza. Comenzó a ver que incluso ahora, en el templo, seguía culpando a su esposa, al destino, al mundo. Seguía creyendo que su sufrimiento era culpa de otros. Una mañana, durante la meditación, un recuerdo surgió con claridad dolorosa. Su esposa llorando en la cocina, diciéndole, nunca estás presente. Estás aquí físicamente,
pero tu mente está siempre en tus negocios, en tus preocupaciones. Él le había respondido con irritación, trabajo por esta familia. Deberías estar agradecida. Otro recuerdo, su hijo pequeño jalándole la manga, pidiendo que jugaran. Ahora no, tengo cosas importantes que hacer. La desilusión en los ojos del niño. Por primera vez, Kenji vio con honestidad brutal su parte en la historia. No había sido una víctima inocente. Había estado tan consumido por sus ansiedades, sus ambiciones, su necesidad de controlar todo, que había empujado a su familia lejos de él. Las lágrimas fluyeron libremente, pero eran diferentes a las lágrimas anteriores de autocompasión. Estas eran lágrimas de reconocimiento, de rendición ante la verdad. Esa tarde, Kenji fue a buscar a Aquin. Maestro, he visto algo. No perdí mi paz en el incendio. La perdí mucho antes, viviendo en constante ansiedad y control. El incendio solo reveló lo que ya había perdido. Aquin colocó una mano en el hombro de Kenji. Este es el despertar más importante. Ver que tu sufrimiento no viene de fuera sino de dentro. Porque si viene de dentro, también puede ser sanado desde dentro. Has pasado meses culpando al mundo. Ahora estás listo para el verdadero trabajo, asumir total responsabilidad por tu paz interior. Pero, ¿cómo? Preguntó Kenji. ¿Cómo recupero lo que perdí? No lo recuperas, respondió Aquin gentilmente. Dejas de buscar. La paz no es algo que hayas perdido y debas encontrar. Es lo que eres cuando dejas de huir de ti mismo. Esa noche, Kenji se sentó bajo el cielo estrellado. No intentó meditar o alcanzar ningún estado especial. Solo se sentó con la verdad desnuda de quién había sido y quién estaba eligiendo ser ahora. Y en esa simple presencia con lo que es, sin resistencia, sin juicio, sin necesidad de que nada fuera diferente, Kenji sintió algo que no había experimentado en años. Paz verdadera. No porque todo estuviera bien, sino porque él, finalmente, estaba dispuesto a estar con las cosas tal como eran. Capítulo 5. La taza agrietada. El otoño llegó al templo con su séquito de hojas doradas y aire fresco. Kenji había cambiado. Los otros monjes lo notaban. Había una quietud en el que no estaba antes, una presencia que hacía que incluso las tareas más mundanas parecieran sagradas. Una mañana, Aquin llamó a Kenji a su habitación. Sobre una mesa de madera oscura descansaba una taza de té exquisitamente hermosa, con grietas reparadas con oro según la técnica kintsugi. ¿Ves esta taza?, preguntó Aquin. Fue hecha hace 200 años. Se rompió en un terremoto hace 50. El maestro anterior la reparó con oro, haciendo las grietas parte de su belleza. Hoy es más valiosa que cuando estaba perfecta. Kenji observó las venas doradas que recorrían la cerámica, transformando lo que pudo ser una ruina en una obra maestra. Tu vida es como esta taza, dijo Aquin. Ha sido rota. Pero las grietas no te arruinaron. Son oportunidades para que entre la luz. ¿Pero sabes cuál es el error que comete la mayoría? Kenji negó con la cabeza. Intentan fingir que las grietas no existen. O pasan toda su vida lamentándose por ellas. Ambos enfoques son formas de no aceptar la verdad. Fuiste roto, y eso está bien. La ruptura te hizo más profundo, más compasivo, más real. Aquin sirvió té en la taza agrietada y se la ofreció a Kenji. Bebe. El té estaba perfecto, caliente y reconfortante. La taza cumplía su propósito perfectamente, grietas y todo. Durante meses has estado aprendiendo a no permitir que nada te quite la paz, continuó Aquin. Pero hay un nivel más profundo. No se trata solo de proteger tu paz de las circunstancias externas. Se trata de hacer las paces con todo lo que eres, incluyendo tus grietas. No entiendo, maestro. Kenji, ¿por qué perdiste tu paz originalmente?
No fue solo porque tu esposa se fue o tu casa se quemó. Fue porque no podías aceptar ser menos que perfecto. Construiste una imagen de ti mismo como el comerciante exitoso, el buen esposo, el hombre respetable. Cuando esa imagen se agrietó, te derrumbaste. Porque tu paz dependía de mantener esa imagen intacta. Las palabras resonaron profundamente en Kenji. Era verdad. Incluso ahora, en el templo, parte de él seguía avergonzado de su pasado, deseando ser diferente. La verdadera paz, dijo a Quinn, viene cuando puedes mirarte completamente, con todas tus fallas, errores, y sombras, y decir, esto también soy yo, y está bien. No con resignación amarga, sino con genuina aceptación. Incluso con gratitud. ¿Gratitud? Kenji frunció el ceño. ¿Cómo puedo estar agradecido por mis errores? ¿Estarías aquí sin ellos? ¿Habrías buscado este camino si tu vida anterior no se hubiera derrumbado? Tus errores fueron tus maestros más severos, pero también los más efectivos. Te destrozaron para que pudieras ser reconstruido de una manera más auténtica. A Quinn vertió más té. Hay una historia antigua sobre un guerrero que perdió su brazo en batalla. Durante años vivió amargado, sintiéndose incompleto. Hasta que un maestro le preguntó, ¿qué brazo perdiste? El guerrero, confundido, señaló su hombro vacío. El maestro sonrió, entonces todavía tienes uno. ¡Cuánta fortuna! ¿El maestro se burlaba de él? Preguntó Kenji con indignación. No. Le mostraba que la paz no viene de tener todo lo que queremos, sino de hacer las paces con lo que tenemos. El guerrero podía pasar el resto de su vida lamentando el brazo perdido, o celebrando el que le quedaba. Podía definirse por lo que le faltaba, o por lo que todavía poseía. La elección era suya. Kenji miró la taza agrietada en sus manos. Las líneas de oro parecían brillar con luz propia. Piensas demasiado en lo que perdiste, dijo a Quinn gentilmente. Tu familia, tu hogar, tu reputación. Pero, ¿qué has ganado? Has ganado tiempo para conocerte. Has ganado distancia de una vida que te estaba matando lentamente con estrés y ansiedad. Has ganado la oportunidad de reconstruirte conscientemente. Pero mi familia, la voz de Kenji se quebró. Los extraño cada día. Y está bien extrañarlos. El amor verdadero no desaparece. Pero pregúntate, ¿tu sufrimiento los ayuda? ¿Tu negativa a ser feliz sin ellos es amor o es apego? ¿Puedes amarlos y dejarlos ser libres? ¿Puedes amarte a ti mismo incluso si ellos eligieron irse? Durante las siguientes semanas, Kenji trabajó en lo que a Quinn llamaba hacer las paces con sus grietas. Escribió largas cartas a su esposa que nunca enviaría, no para culparla o suplicarle, sino para expresar comprensión y gratitud. Agradeció por los años compartidos. Reconoció sus propias fallas. Le deseó felicidad genuina. Hizo lo mismo con cada aspecto de su vida pasada que había juzgado y rechazado. Sus fracasos en los negocios. Sus momentos de cobardía. Sus accesos de ira. No fingió que estaban bien. Pero dejó de estar en guerra con ellos. Y algo notable comenzó a suceder. Cuanto más aceptaba sus imperfecciones, más paz sentía. No la paz de la perfección, sino algo más profundo, la paz de la integridad. De ser completo, grietas y todo. Una noche, sosteniendo la taza agrietada y dorada, Kenji finalmente comprendió. Las grietas no eran defectos que había que esconder. Eran las puertas por donde la luz había entrado. El oro no era un camuflaje. Era celebración. Él no era una persona rota que necesitaba reparación. Era una obra maestra en proceso, y las grietas eran parte del diseño. Capítulo 6. El viento que no se puede atrapar. El invierno llegó con su manto blanco, transformando el templo en un santuario de silencio. Kenji llevaba casi un año allí.
Su transformación era evidente, donde había ira, ahora había ecuanimidad. Donde había ansiedad, ahora había presencia. Pero Aquin, observador como siempre, notó algo. Kenji, has aprendido mucho. Pero te aferras a tu paz como un hombre que se aferra a una vela en la oscuridad, temeroso de que se apague. Kenji se sorprendió. ¿No es eso bueno, maestro? ¿No debo proteger lo que he cultivado? Ven conmigo. Salieron al jardín nevado. El viento invernal soplaba con fuerza, haciendo danzar los copos de nieve en remolinos salvajes. Intenta atrapar el viento, ordenó Aquin. Kenji extendió sus manos, pero el viento simplemente fluía entre sus dedos. Es imposible, dijo. Exacto. Ahora dime, ¿puede el viento herirte si no intentas atraparlo? Kenji reflexionó. El viento soplaba libremente, tocando su rostro, moviendo su ropa, pero sin causarle daño porque él no resistía. Tu paz es como el viento, explicó Aquin. Cuando intentas agarrarla, protegerla, poseerla, creas tensión. Y esa tensión es exactamente lo opuesto a la paz. La verdadera paz no es algo que puedas perder, por lo tanto, no es algo que debas proteger. Pero maestro, si no la protejo, ¿no volveré a mis viejos patrones? Aquin sonrió. Estás confundiendo dos cosas diferentes. Una es cultivar hábitos saludables de mente, meditación, consciencia, no reactividad. Otra es aferrarte a un estado mental particular. Lo primero es sabio. Lo segundo es otra forma de apego. Entraron al templo, donde el fuego crepitaba cálidamente. Observa el fuego, dijo Aquin. Para mantenerlo vivo, ¿lo agarras con las manos? No, lo alimentaría con leña y lo dejaría respirar. Así es con la paz. No la mantienes aferrándote a ella, sino creando las condiciones para que florezca naturalmente. Y la condición principal es el no apego, incluso al estado de paz mismo. Kenji sintió que su mente se resistía a esta idea. Pero si no me apego ni siquiera a la paz, ¿qué me impediría caer de nuevo en el sufrimiento? Nada, respondió Aquin simplemente. Y todo. Escucha, cuando comenzaste tu viaje aquí, sufrías porque estabas apegado a tu casa, tu familia, tu reputación. Ahora has aprendido a soltar esos apegos. Pero has creado uno nuevo, el apego a sentirte pacífico. ¿Y eso está mal? No está mal ni bien. Simplemente es otro nivel de la misma trampa. Verás, mientras tu paz dependa de sentirte de cierta manera, seguirás siendo vulnerable. Porque los sentimientos son como el clima, cambian constantemente. Habrá días en que te sentirás sereno. Habrá días en que te sentirás inquieto, triste, o irritable. Si tu paz depende de sentir solo ciertos estados, entonces no tienes paz real. Tienes paz condicional. Aquin sirvió té caliente para ambos. La paz incondicional, continuó, es la que permanece incluso cuando te sientes intranquilo. Es la consciencia que observa todos los estados mentales sin identificarse completamente con ninguno. Es como el cielo que permanece imperturbable sin importar qué clima atraviese. Entonces, ¿cómo practico eso? Dejando de juzgar tus experiencias como buenas o malas. Cuando llegue la tristeza, no digas, he perdido mi paz. Di, la tristeza está aquí, y la paz que observa la tristeza también está aquí. Cuando llegue la alegría, no te aferres a ella. Di, la alegría está aquí, y pasará, como todo pasa. Durante los siguientes días, Kenji experimentó algo extraordinario. Una vieja herida emocional resurgió, extrañó profundamente a sus hijos. El dolor era agudo, cortante. Pero en lugar de resistirlo o juzgarlo como una pérdida de su progreso espiritual, simplemente lo sintió completamente. Y en ese sentir completo, sin resistencia ni historia añadida, descubrió algo paradójico: podía sentir un dolor intenso y simultáneamente estar en paz.
No una paz superficial que niega el dolor, sino una paz profunda que puede sostener cualquier experiencia sin fragmentarse. Era como el océano. En la superficie, las olas podían ser turbulentas. Pero en las profundidades, había una quietud que ninguna tormenta podía alcanzar. Maestro, dijo Kenji una tarde, creo que comienzo a entender. No se trata de no sentir emociones difíciles. Se trata de no perder mi centro mientras las siento. Exactamente, asintió a Quinn. Un árbol con raíces profundas puede soportar cualquier viento. Sus ramas se moverán, incluso violentamente a veces. Pero el árbol no se desarraiga. Tus emociones son las ramas. Tu consciencia es las raíces. Cultiva raíces profundas, y ninguna tormenta emocional te derribará. ¿Y cómo cultivo esas raíces? Con presencia. Cada vez que notes que te has perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro, vuelve a la hora. Cada vez que notes que te has identificado completamente con un estado emocional, recuerda que eres el espacio en el que ese estado aparece. No eres la tristeza. Eres el que nota la tristeza. No eres la paz. Eres el que experimenta la paz. Esa noche, una tormenta de nieve azotó la montaña. El viento aullaba como 100 lobos. Kenji se sentó en meditación, escuchando el caos exterior. Sintió surgir una antigua ansiedad, ¿y si el techo se daña? ¿Y si necesitamos salir? Pero en lugar de alimentar estos pensamientos, simplemente los observó surgir y pasar. Y debajo de ellos, constante e inmutable, estaba esa presencia tranquila que no necesitaba que la tormenta cesara para estar en paz. Al amanecer, la tormenta había pasado. El mundo estaba cubierto de nieve fresca, pristina, hermosa. Kenji salió al jardín y respiró el aire frío y puro. Quinn estaba allí, barriendo nieve del camino. La tormenta llegó. La tormenta se fue. ¿Cambió la montaña?, preguntó el maestro. No, respondió Kenji. Así es. Tú eres la montaña, no la tormenta. Recuerda esto en los días que vienen. Porque habrá más tormentas. Siempre las hay. Pero ahora conoces el secreto, ninguna tormenta puede tocar lo que realmente eres. Kenji tomó una escoba y se unió a Quinn en el trabajo. Dos figuras en silencio, limpiando nieve bajo el cielo de la mañana. No había nada especial en ese momento. Y precisamente por eso, era perfecto. Capítulo 7. El visitante inesperado. La primavera comenzaba a despertar cuando un visitante llegó al templo. Kenji estaba en el jardín cuando escuchó voces en la entrada. Su corazón se detuvo al reconocer una de ellas. Era su esposa. Toshiko se veía diferente. Más delgada, con líneas de preocupación en su rostro que no estaban antes. Pero sus ojos tenían la misma calidez que había amado durante 15 años. Kenji, dijo suavemente. Me tomó meses encontrarte. Él permanecía inmóvil, sintiendo un torbellino de emociones, sorpresa, alegría, dolor, esperanza. Pero debajo de todo eso, como una roca sólida en medio de un río turbulento, estaba esa paz que había cultivado. Toshiko, respondió finalmente. ¿Los niños están bien? Están bien. Están con mi hermana. Yo, necesitaba verte. Quinn apareció discretamente. Pueden hablar en el jardín del este. Nadie los molestará. Caminaron en silencio hasta un pequeño jardín con un estanque de carpas. Se sentaron en un banco de piedra. Toshiko habló primero. Los vecinos me dijeron que habías venido aquí. Al principio pensé que estabas huyendo, como siempre hacías cuando las cosas se ponían difíciles. Pero, hay algo diferente en ti. Puedo sentirlo incluso antes de que hables. He estado aprendiendo, dijo Kenji simplemente. Aprendiendo cosas que debí saber hace años.
Vine a decirte, Toshiko hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Vine a decirte que cometí un error. No al irme. Necesitaba irme. Pero en cómo me fui, en las cosas que dije. Estaba tan enojada que quería herirte como tú me habías herido. Y lo logré. Kenji sintió la antigua familiaridad del dolor, pero ahora podía sostenerlo sin ser consumido por él. Yo te herí primero, dijo. Durante años. Con mi ausencia emocional, mi irritabilidad, mi incapacidad de estar realmente presente. Lo veo ahora con claridad. Entonces, ¿puedes perdonarme? Preguntó Toshiko, con lágrimas en los ojos. Esta era la pregunta que alguna vez había anhelado escuchar. La pregunta que, en su fantasía, precedía una reconciliación milagrosa. Pero ahora, sentado frente a ella, Kenji descubrió algo sorprendente: no había nada que perdonar. Toshiko, no guardo resentimiento hacia ti. No porque sea especialmente noble, sino porque finalmente entiendo que cada uno de nosotros hizo lo mejor que pudo con la consciencia que teníamos en ese momento. Tú necesitabas protegerte y proteger a nuestros hijos. Yo necesitaba esto. Señaló el templo. Necesitaba romperme para poder rehacerme. Ella lo miró con una mezcla de asombro y tristeza. No eres el mismo hombre con quien me casé. No, no lo soy. He pensado mucho estos meses, continuó Toshiko. Pensé que si venía aquí, si hablábamos, quizás podríamos intentarlo de nuevo. Pero ahora que estoy aquí, veo que eso sería injusto para ambos. Kenji sintió una punzada de dolor, pero también una extraña paz. ¿Por qué sería injusto? Porque tú has encontrado algo aquí. Algo que nunca encontraste conmigo. Y yo también necesito encontrar mi propio camino. Durante nuestro matrimonio, definí mi vida completamente en relación a ti y a los niños. Nunca descubrí quién era yo sola. Se sentaron en silencio, escuchando el sonido del agua en el estanque. Vine esperando una cosa, dijo Toshiko finalmente. Pero encontré otra. Vine esperando recuperar al hombre que perdí. Pero ese hombre se ha ido, y está bien. En su lugar hay alguien más real, más presente. Y me alegro por ti, Kenji. Genuinamente. ¿Y los niños? Preguntó él. Les he hablado de ti. Les he dicho la verdad, que su padre está en un viaje importante de autodescubrimiento. Cuando estés listo, si quieres verlos, organizaremos visitas. Pero sin presión, sin expectativas de que volveremos a ser una familia tradicional. Kenji asintió, sintiendo lágrimas cálidas en sus mejillas. Pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de aceptación, de gratitud incluso. Gracias por venir, dijo. Por darme esta oportunidad de cerrar este capítulo apropiadamente. ¿Eso es lo que es? ¿Un cierre? No sé qué es, admitió Kenji. Pero por primera vez en mi vida, estoy bien con no saberlo. No necesito que esto sea nada específico. Puede ser simplemente lo que es. Toshiko sonrió a través de sus lágrimas. Allí está. Eso es lo que es diferente en ti. Antes, necesitabas controlar cada situación, predecir cada resultado. Vivías en constante tensión. Ahora, hay una ligereza en ti. Se despidieron cuando el sol comenzaba a descender. No con promesas de futuros encuentros, pero tampoco con puertas cerradas. Solo con un reconocimiento mutuo de que habían compartido un capítulo importante de sus vidas, y ese capítulo había terminado. Kenji la vio partir, caminando por el sendero de montaña hasta desaparecer entre los árboles. Sintió tristeza, pero también algo más, gratitud por lo que había sido, aceptación de lo que es, y apertura hacia lo que será. Aquin apareció a su lado, como si hubiera estado esperando.
Esa fue tu mayor prueba hasta ahora, dijo el maestro. Y la pasaste. ¿Qué prueba? La prueba de no permitir que ni siquiera el amor te quite la paz. El amor verdadero no es apegarse a alguien. Es apreciar profundamente su presencia cuando está allí, y seguir completo cuando se va. No porque no importe, sino porque tu completitud no dependía de ellos para empezar. Me duele, admitió Kenji. Pero es un dolor limpio. No tiene la amargura que tenía antes. Exacto. El dolor es inevitable cuando amamos. Pero el sufrimiento es opcional. El dolor dice, esto importa para mí. El sufrimiento dice, esto no debería ser así. El dolor te conecta con tu humanidad. El sufrimiento te desconecta de la realidad. Esa noche, Kenji meditó con un corazón abierto. Permitió que todos los sentimientos contradictorios coexistieran, tristeza y paz, pérdida y libertad, amor y desapego. No intentó resolver la paradoja. Simplemente la sostuvo con gentileza. Y en ese sostener suave de todas las cosas tal como son, encontró una paz más profunda que cualquier cosa que había experimentado antes. No la paz de tener lo que quieres, sino la paz de estar completo sin importar lo que tengas o no tengas. Capítulo 8. El retorno. 2 años habían pasado desde que Kenji llegó al templo como un hombre destrozado. Ahora, sentado frente a Quinn en una tarde tranquila de verano, el maestro habló. Es tiempo de que te vayas. Kenji sintió un destello de sorpresa, pero no de miedo. ¿A dónde iré, maestro? A donde sea que te lleve la vida. Has aprendido lo que necesitabas aprender aquí. Ahora debes llevarlo al mundo. El verdadero templo no es este lugar. Es tu corazón. Y ese templo debe caminar entre la gente. ¿Pero cómo sabré si estoy listo? Quinn sonrió. ¿Recuerdas cuando llegaste aquí? Preguntaste si habías perdido todo. ¿Qué dirías ahora? Kenji reflexionó. Diría que perdí formas externas, pero encontré algo que ninguna pérdida puede tocar. No solo paz, sino la comprensión de que yo soy más vasto que cualquier cosa que pueda sucederme. ¿Y qué harás cuando el mundo vuelva a presionarte? Porque lo hará. La vida no ha terminado de enseñarte. No sé, admitió Kenji. Pero sé que no permitiré que nada me quite la paz. No porque sea fuerte o especial, sino porque ahora entiendo que nada puede quitármela realmente. Solo puedo entregarla yo mismo. Quinn asintió con aprobación. Has comprendido. La paz no es ausencia de desafíos. Es la presencia que permanece sin importar los desafíos. Ahora ve, y sé esa presencia en el mundo. Kenji pasó sus últimos días en el templo despidiéndose de cada rincón que se había vuelto sagrado, el lago que le enseñó sobre las ondas, el jardín donde aprendió a no aferrarse, el banco donde habló con Toshiko. Cada lugar guardaba una lección. El día de su partida, Quinn le entregó algo, la taza agrietada reparada con oro. Llévala contigo. Cuando olvides quién eres, mírala. Recuerda que tus grietas no te arruinaron. Te hicieron más hermoso, más útil, más real. Kenji descendió la montaña con solo una mochila pequeña, la taza envuelta cuidadosamente en tela. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero eso ya no le causaba ansiedad. Sus pasos lo llevaron, casi sin intención consciente, de regreso a su antiguo pueblo. Las ruinas de su casa seguían allí, ahora cubiertas de enredaderas. Algunos vecinos lo reconocieron y evitaron su mirada, avergonzados de cómo lo habían tratado. Otros lo saludaron con curiosidad. Kenji alquiló una pequeña habitación y comenzó a ofrecer té en la plaza del pueblo. No vendía nada. Simplemente preparaba té y lo ofrecía gratuitamente a quien quisiera sentarse con él. Al principio, la gente se mantenía distante. Pero gradualmente, atraídos por algo inefable en su presencia, comenzaron a acercarse.
Un hombre que había perdido su trabajo. Una mujer cuyo esposo había muerto. Un joven ansioso por el futuro. Kenji escuchaba. No daba consejos a menos que se los pidieran. Simplemente estaba presente, completamente presente, con cada persona. Y algo en esa presencia plena les transmitía lo que palabras no podían, que era posible estar bien incluso en medio del sufrimiento. Un día, sus hijos lo visitaron. Ahora eran adolescentes, tímidos y cautelosos con este padre que apenas conocían. Kenji no intentó recuperar el tiempo perdido o forzar una relación. Simplemente les preparó té usando la taza agrietada y les contó su historia. «Papá», preguntó su hija Aiko, «¿te arrepientes? ¿De cómo eran las cosas antes?» Kenji consideró la pregunta honestamente. «No me arrepiento del dolor que trajo el cambio, porque ese dolor me despertó. Pero sí lamento el dolor que les causé a ustedes y a su madre cuando estaba dormido, viviendo en constante ansiedad y ausencia. Si pudiera regresar con lo que sé ahora, habría sido un padre diferente. Pero no puedo regresar. Solo puedo ser diferente desde ahora». Su hijo Ken, más directo, preguntó. «¿Eres feliz ahora? ¿Sin mamá, sin casa, sin dinero?» «Soy algo mejor que feliz», respondió Kenji. «Estoy en paz. La felicidad depende de que las cosas vayan bien. La paz no depende de nada externo. Y sí, a veces extraño lo que teníamos. Pero el extrañar ya no me quita la paz». Los niños visitaron más seguido después de eso. No reconstruyeron la familia que fue, pero crearon algo nuevo, una conexión basada en honestidad, no en expectativas. Pasaron los años. La pequeña ceremonia de té de Kenji creció en reputación. La gente venía de pueblos distantes a sentarse con el hombre que perdió todo y encontró paz. Pero Kenji rechazaba ser colocado en un pedestal. «No soy especial», les decía. «Solo soy alguien que finalmente dejó de huir de sí mismo. Todos pueden hacer lo mismo». Una tarde, un hombre llegó a su ceremonia de té. Estaba destrozado, acababa de perder su negocio y su familia. Kenji vio su propio reflejo de años atrás en los ojos desesperados del hombre. «Lo he perdido todo», sollozó el hombre. «No sé cómo seguir». Kenji sirvió té en la taza agrietada y dorada. «Mira esta taza», dijo suavemente. «Está rota. Y es preciosa. Funciona perfectamente. Es más valiosa ahora que cuando estaba perfecta. Tú también estás roto. Y eso está bien. Ser roto no es el final. Es el comienzo de algo más real, más profundo». «¿Pero cómo sobrellevaste el dolor?» «No intenté sobrellevarlo», respondió Kenji. «Dejé de resistirlo. El sufrimiento viene cuando decimos esto no debería estar pasando. El dolor es inevitable, pero la resistencia al dolor es opcional. Cuando finalmente me rendí a lo que era, cuando dejé de luchar contra la realidad, encontré que podía soportar mucho más de lo que creía posible». «¿Y la paz? ¿Cómo la encontraste?» «No la encontré. Dejé de perderla. Verás, nunca perdemos realmente nuestra paz. Solo olvidamos dónde está. Está debajo de todos los pensamientos, debajo de todas las emociones, en el espacio tranquilo que observa todo lo demás. Siempre ha estado ahí. Siempre estará ahí. No puedes crearla ni destruirla. Solo puedes recordarla o olvidarla». El hombre se quedó un largo tiempo, bebiendo té en silencio. Cuando finalmente se fue, había algo diferente en su postura. No había respuestas, pero sí esperanza. Esperanza de que el dolor no duraría para siempre. Esperanza de que podía ser más que sus circunstancias. Esa noche, Kenji caminó hasta las ruinas de su antigua casa. La luna llena iluminaba lo que quedaba de los cimientos.
Se sentó donde solía estar su habitación y simplemente respiró. No sentía nostalgia por lo que fue. No sentía miedo por lo que vendrá. Solo sentía este momento, completo en sí mismo. Un búho ululó en la distancia. Las hojas susurraban secretos al viento. El mundo continuaba su danza eterna de nacimiento y muerte, ganancia y pérdida, alegría y dolor. Y en medio de todo eso, Kenji permanecía en paz. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido el secreto más profundo: ninguna circunstancia externa puede quitarte lo que realmente eres. Puedes perder todo lo que tienes y seguir siendo completo. Puedes ser roto una y mil veces y seguir siendo entero. Porque tu verdadera naturaleza no es lo que puede ser dañado. Es aquello que observa el daño. No es lo que cambia. Es aquello que permanece constante a través de todos los cambios. Es paz pura. Consciencia pura. Presencia pura. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitártela. Solo tú puedes olvidarla. Y solo tú puedes recordarla. Kenji vivió hasta edad avanzada, sirviéndote y compartiendo presencia silenciosa con quien la necesitara. No escribió libros ni dio discursos elaborados. No fundó ninguna escuela ni reunió seguidores. Simplemente vivió cada día sin permitir que nada le quitara su paz. Y en esa vida simple, ordinaria en apariencia pero extraordinaria en esencia, enseñó la lección más importante: la paz no es algo que alcanzas al final de un largo camino espiritual. Es lo que eres cuando dejas de buscar ser algo diferente. Es el hogar al que regresas cuando dejas de huir. Es el tesoro que descubres cuando dejas de buscar afuera. Ya está aquí. Siempre ha estado aquí. Solo necesitas recordar. Y nunca, nunca permitir que nada te haga olvidarlo. Fin. La paz no se encuentra en la ausencia de tormentas, sino en la profundidad del océano que ninguna tormenta puede alcanzar. Antiguo proverbio zen.